Antes del siglo XVII, nadie sabía que los organismos de gran tamaño estaban formados de numerosas y pequeñas unidades vivas denominadas células. Las células son estructuras invisibles a los humanos, ya que tienen un tamaño microscópico. Suelen tener un diámetro entre 1 y 300 micrómetros, ¿verdad? Y entiéndase por micrómetro, es una milésima parte de un metro. Y en esta unidad vamos a estar viendo lo que es la célula, la estructura y la función de la célula, para entenderla mejor. De esta misma forma, ¿verdad? El científico inglés Robert Hooke fue la primera persona en ver una célula, aunque microscópica. En el 1665 observó células vegetales o células de la planta en un trozo de la corteza de roble, utilizando en ese tiempo un microscopio compuesto por un objetivo de varios lentes que él mismo había diseñado y construido, o sea, uno de los microscopios más antiguos y más rústicos. Ese mismo año publicó Micrografía, una obra en la que incluía las ilustraciones de sus descubrimientos microscópicos. Hooke usó el término célula para referirse a esos diminutos compartimientos presentes en la corteza del roble, porque le recordaban a las celdas en las que habitaban los monjes. Y la palabra célula viene del término latino cela, que significa habitación pequeña. Ahora bien, Robert Hooke, ¿verdad?, fue un virtuoso de la ciencia, que realizó descubrimientos en campos tan diversos como la biología, la física o la astronomía. Según la biografía de 1705, Hooke era un genio activo, inquieto e infatigable, que siempre durmió poco hasta el día de su muerte, acostándose muy a menudo a las 2, las 3 o incluso a las 4 de la mañana. Hooke estableció una relación con un científico aficionado holandés llamado Anthony van Leeuwenhoek, que fabricó cientos de diminutos microscopios de pocos centímetros de altura. Hoy día parecerían más violines en miniatura que microscopios, pero en su tiempo proporcionaron aumentos de hasta 500 veces con una distorsión mínima. Y estos microscopios diferían sobremanera de los instrumentos empleados por aquel entonces, que consistían en tubos de aproximadamente 1 metro de altura. Así que eso dio origen a lo que nosotros conocemos hoy día como el microscopio. El microscopio o los microscopios son las ventanas a través de las cuales observamos las células. Si bien su poder de aumento ha mejorado considerablemente con el paso de los años, los principios básicos continúan siendo el mismo. Un microscopio óptico, como el que tenemos aquí, un microscopio de luz, utiliza lentes de vidrio, ¿verdad? Tenemos oculares de lentes y tenemos aquí objetivos de lentes. Veamos un momentito. Tenemos oculares de lentes y tenemos aquí los objetivos de lentes. ¿Okay? Y eso se usa para desviar la trayectoria de la luz visible, cuando así en la imagen aumenta. Un microscopio óptico moderno puede llegar a tener una resolución de 200 nanómetros, o lo que es lo mismo, puede aumentar hasta 1000 veces la imagen captada por el humano. ¿Okay? Así que el microscopio de luz es uno de los microscopios más simples que nosotros podemos tener, y con esto básicamente nosotros podemos observar básicamente cualquier cosa. ¿Está bien? El microscopio de luz es el que se utiliza en el laboratorio. Enfoca la luz en el espécimen específicamente, tiene la ventaja de que puedes ver células vivas en color, es portátil
y es relativamente barato cuando lo comparas con otros microscopios. La desventaja es que lo más que puedes enfocar son 1000 veces la magnificación. O sea, tiene un objetivo de 4X, tiene un objetivo de 10X, tiene un objetivo de 15X y tiene un objetivo de 20X. Y cada ocular tiene una magnificación de 10X. Así que si usted multiplica el ocular por el objetivo, esa es la magnificación a la que usted está viendo la imagen. ¿Okay? Este microscopio a su vez tiene lo que se conoce como un brazo, que viene siendo toda esta área de acá. Es la área donde usted agarra o porta el microscopio y tiene una base. En esa base usualmente su mano tiene que ir debajo de esa base para cargarlo y la otra mano en el brazo. Esto para evitar, ¿verdad?, arrastrar el microscopio y que los objetivos se salgan de calibración. Tiene también una parte donde usted puede básicamente controlar la intensidad de luz. Tiene un condensador, ¿verdad?, que básicamente le ayuda a usted a controlar la apertura de luz. Tiene la fuente de luz, que puede ser externa o integrada electrónica, como en el caso de este. Y tiene lo que es el ajuste fino y el ajuste grueso, el micrómetro y el macrómetro. Básicamente, eso es para usted comenzar a enfocar la imagen. Cuando usted comienza a enfocar una imagen, usted utiliza el macrómetro, el macrométrico, y cuando usted ya tiene la imagen que usted la puede ver clara, usted le da ajustes finos con el más hacia afuera, ¿verdad?, para lograr refinar o darle los últimos ajustes a esa imagen. Una vez usted la tiene, ya ahí entonces usted puede cambiar sus objetivos al próximo objetivo. Y una vez usted cambia el objetivo, ya usted el macrométrico no lo va a utilizar para absolutamente nada. Todos los ajustes van a ser ajustes finos, ¿verdad? Y eso, una, para evitar sacarlo de foco. Y dos, para evitar romper la laminilla que usted tenga ahí montada. Tenemos otros tipos, lo que es para el 1939. Llega lo que nosotros conocemos como el microscopio electrónico, que enfoca los electrones con un lente magnético y trajo consigo un mundo, ¿verdad?, de descubrimientos celulares, cosas que antes no se habían visto. Estábamos acostumbrados a ver lo que es la superficie de la célula, la parte superficial de todos los organismos. El microscopio electrónico tenemos varios, ¿verdad? Tenemos el SEM y el TEM. TEM de Transmission Electron Microscope o el microscopio electrónico de transmisión, y el SEM, ¿verdad?, el Scanning Electron Microscope o el microscopio electrónico de barrido. El microscopio electrónico de transmisión o el MET o el TEM nos revela la estructura interior de la célula, haciendo que los electrones atraviesen una sección fina del tejido. O sea, los electrones atraviesan la imagen. Un TEM o un MET puede aumentar el tamaño de un objeto o de una estructura hasta 100.000 veces, lo que brinda a los científicos la posibilidad de observar estructuras celulares de hasta 2 nanómetros, representando una gran ventaja sobre el microscopio óptico, el microscopio de luz que vimos anteriormente. El otro modelo es el microscopio electrónico de barrido o el SEM o el MEP, que dispara electrones hacia un espécimen para revelar la estructura de su superficie, generando normalmente una vista 3D muy detallada. Así que imagínese que usted coloca su mano en un escáner de computadora y usted escanea su mano y lo que usted va a estar viendo va a ser la superficie, detalle de la superficie. Eso mismo es lo que hace con esto. Lo único que aquí lo hace con electrones, lo que facilita visualizar los detalles, ¿verdad? Detalles 3D de esa superficie. Así que un microscopio electrónico de barrido alcanza aumentos de hasta 20.000 veces, lo que facilita minuciosas vistas de células, grupos celulares, pequeños organismos o partes de ellos. Por lo general, tanto el microscopio óptico o el de luz que vimos y el microscopio electrónico de barrido, que es este que tenemos acá, ¿verdad?, son los más útiles a la hora de observar estructuras que están fuera del alcance del ojo humano. El microscopio electrónico de transmisión es uno que nos va a dar
de forma más adecuada, ¿verdad? Obtener un gran aumento de la estructura celular. En esta imagen que tenemos acá, en la parte de arriba, tenemos una imagen tomada con un microscopio de bárido, un microscopio electrónico de bárido, un scanning electron microscope, ¿verdad? Donde básicamente estamos viendo nanotubos, ¿verdad? Cada una de esas fibras que usted ve ahí, estamos viendo nanotubos. En la parte de abajo tenemos un transmission electron microscope, ¿verdad? El de transmisión, donde básicamente podemos ver detalles de los nanotubos. Ya la fibra no estamos viendo como un embrujo de espagueti, como lo vemos arriba, sino que en la parte de abajo nosotros estamos magnificando esos nanotubos y estamos viendo básicamente detalles de esos tubos. La morfología tubular, ¿verdad? Se puede observar a una escala de 5 nanómetros. Más o menos, ¿verdad? Así que el microscopio electrónico enfoca los rayos de electrones en el espécimen, tiene la ventaja de que se puede obtener una muy alta magnificación de 1.000.000 de veces en el caso del transmission electron, del TEM, y la desventaja es que solo puedes ver células muertas en blanco y negro. No es portátil y es sumamente caro. Es un microscopio sumamente grande, es un microscopio caro. Las partículas o los objetos o las células que vaya a observar con cualquiera de los dos, tienes que recubrirlo con un metal, ¿verdad? Que sea conductor, usualmente es oro o es plata, que son los dos metales más conductores y tienden a ser bastante caros. Así que por eso se utilizan los microscopios ópticos, los microscopios de luz con mayor frecuencia. Ahora bien, todas las células son procariotas o eucariotas. Tal y como ya hemos visto nosotros, todos los organismos son procariotas o eucariotas, según sea la célula que los formen. Los procariotas fueron la primera forma de vida en la Tierra, ¿verdad? Y ahí hablamos que ahí teníamos lo que son las bacterias. Estas son células sumamente antiguas, de hace más de 3.5 millones de años, y durante casi 1.4 millones de años no existió otro tipo de organismo, hasta que los eucariotas evolucionaron a partir de los procariotas. Así que las células eucariotas son más complejas y suelen ser de mayor tamaño que las procariotas. Al contrario, ¿verdad? En estas últimas, el ADN de una célula eucariota está contenido en un núcleo cerrado, mientras que en los términos procariota, del latín antes del núcleo, y la eucariota, del latín núcleo verdadero, son un reflejo de este cambio evolutivo. Una célula eucariota común contiene al menos 1000 veces más ADN que una célula procariota común. El ADN de una célula procariota se agrupa en cromosomas circulares, mientras que el ADN de una célula eucariota lo hace uno o más cromosomas lineales. Así que las células procariotas son las células de las bacterias, son pequeñas, no tienen núcleos o organelos. Y las células eucariotas son células de las plantas, de los hongos, de los animales, son mucho más grandes y tienen organelos especializados. Así que la célula va a consistir de membrana, de núcleo y de citoplasma, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en biología 1, que se supone que estos primeros 4 o 5 lecciones de botánica son básicamente un repaso de biología 1, donde también sabemos que el citoplasma es el área que rodea el núcleo, ¿verdad? Y es donde están todos los organelos que vamos a estar discutiendo. Ahora veamos lo que es la célula de la planta y sus organelos. Antes de comenzar, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito, a mencionar por lo menos lo que es la membrana plasmática, que ya la vimos, ¿verdad? En biología 1 vieron lo que era la membrana plasmática y de lo que se componía esta membrana plasmática. Todas las células están rodeadas de una capa flexible o protectora que recibe el nombre de membrana plasmática o membrana celular, ¿verdad? Que significa piel en latín, también conocida como plasmalema, que proviene del término griego lema, que quiere decir cáscara.
La membrana plasmática controla la entrada y la salida de agua, gases y moléculas de la célula. Y en las células procariotas, esta membrana o sus extensiones son responsables de las funciones básicas. Por el contrario, en las células eucariotas, estos procesos los realizan los orgánulos, ¿verdad? Los órganos pequeños dentro de la célula, y unas estructuras celulares independientes que casi siempre poseen una o más membranas propias. Ahora, si miramos lo que es la pared celular protege las células de la planta y define la forma de esta, ¿verdad? Por eso esa forma encajonada de la célula de la planta. Al contrario, en las células animales, las células vegetales o las células de las plantas, ¿verdad? Presentan una pared celular que rodea la membrana plasmática, evitando que entre demasiada agua dentro de la célula. Y el agua entra en la célula a través de la membrana plasmática mediante un proceso llamado osmosis. Las células de la planta producen una pared celular primaria justo en el exterior de la membrana plasmática. Más tarde, muchas células producen una segunda pared celular entre la pared celular primaria y la membrana plasmática. Y la pared celular secundaria suele ser más ancha que la pared primaria. La pared secundaria presenta varias presenta regiones, ¿verdad? Llamadas punteaduras, donde la pared es más delgada o inexistente, la cual agiliza la transferencia de agua y de minerales disueltos de una célula a la otra. Esta pared celular, ¿verdad? La pared celular se compone sobre todo de celulosa, así que en la que cuando tiene varias moléculas de celulosas puestas una al lado de la otra, pegadas unas con otras, van a formar una microfibrilla. Y varias microfibrillas forman a su vez una macrofibrilla. Otros componentes como la lignina, la hemicelulosa y las proteínas mantienen las microfibrillas unidas, ¿verdad? Y esto es importante porque esto es lo que le va a estar dando lo que es la forma a esa pared celular. Así que las paredes celulares vegetales o de las plantas están compuestas fundamentalmente por celulosa. ¿Okay? Eso básicamente nos dice, ¿verdad?, la importancia de esta pared en la célula de la planta, que además de proveer protección contra daño físico, junto con la vacuola provee un soporte esqueletal, ¿verdad?, y detiene o no permite que la célula reviente por excesos de agua y protege las células, ¿verdad?, de que le entre exceso de agua. Así que a través de ella se lleva a cabo, ¿verdad?, un transporte de agua hacia la célula también. Y no nos podemos olvidar, ¿verdad?, que en las plantas vasculares, que son aquellas plantas que tienen xilema y floema, unas moléculas bien rígidas llamadas ligninas se encargan de fortalecer las paredes celulares, reemplazando el agua y cubriendo o incrustando la celulosa, como si fuese una sustancia parecida al alquitrán. Y las plantas no vasculares, como el musgo, carece de esta lignina. Así que por lo general las paredes celulares de las algas y los hongos se estructuran de manera diferente a la de las plantas. Las paredes celulares de la mayoría de las algas contienen celulosa, pero también presentan diferentes tipos de compuestos, como se encuentran en las paredes celulares de las células vegetales. En cuanto a las paredes celulares de los hongos, están hechas de quitina, un carbohidrato de estructura parecida a la celulosa. Las vacuolas desempeñan diversas funciones en el metabolismo celular y en la determinación de la forma de la célula. En muchas células de las plantas o células vegetales maduras o que alcanzan madurez fisiológica, casi el 90% del volumen de la célula lo ocupa una vacuola central. El término vacuola en latín vacus significa vacío, ya que las vacuolas parecen vacías vistas con el microscopio. En realidad, la vacuola central está llena de agua y de productos de desecho y desempeña varias funciones importantes, algunas relacionadas con el metabolismo celular.
producen presión de turgor en contra de la pared celular para soporte, almacenan agua y otros químicos, por ejemplo, extraen sales del citoplasma y controlan los niveles de agua en la célula, sirven como centro de desintoxicación contra las sustancias nocivas, ayudando en la descomposición de grandes moléculas y en la regulación de las concentraciones de sales. Pueden almacenar iones tóxicos e iones que solo son necesarios en momentos determinados para ciertas reacciones químicas y ayudan a mantener la forma de las células, ¿verdad? Así que también almacenan desechos insolubles. El núcleo proporciona anteproyectos de ADN para la fabricación de proteínas. En una célula vegetal, al igual que en otras células eucariotas, el ADN se organiza dentro del núcleo en estructuras muy complejas con forma de hilo denominadas cromosomas. Así que el núcleo contiene ADN y proteínas asociadas y está rodeado por una envoltura nuclear que lo separa del citoplasma. El núcleo, como mencionamos, está rodeado de membranas que en conjunto forman la llamada envoltura nuclear. Los poros de esta envoltura nuclear controlan la entrada y salida de sustancias del núcleo y durante muchos años los científicos han discutido sobre el origen del núcleo. La envoltura nuclear en realidad está formada por dos membranas independientes y los poros rodeados de anillos de proteínas regulan el paso hacia adentro y fuera del núcleo de grandes moléculas. En el núcleo también se encuentran los nucleolos, de forma circular y que están asociados a los cromosomas. Un núcleo contiene normalmente uno o dos nucleolos, que sintetizan las subunidades que luego se unen en el citoplasma para dar lugar a los ribosomas. Y más tarde describiremos la función de estos, aunque aquí las tenemos presentes también, donde básicamente en ese nucleolo una de sus funciones es impartir instrucciones en el ADN para copiar y también trabaja junto con los ribosomas en la síntesis de proteínas. El retículo endoplásmico es el lugar donde se producen más síntesis de proteínas y lípidos. El retículo endoplásmico, aunque a primera vista el nombre resulta engorroso, retículo en latín significa pequeña red y endoplásmico simplemente hace referencia al sitio que ocupa el organulo, o sea, dentro del plasma. Así que el retículo endoplásmico está dividido en dos partes, ¿verdad? Como vemos aquí. Tenemos lo que es el retículo endoplásmico rugoso y el de retículo endoplásmico liso. Estos nombres se deben a la apariencia que presentan bajo el microscopio. El retículo endoplásmico liso, que normalmente tiene forma tubular, fabrica lípidos y modifica la estructura de algunos carbohidratos, mientras que la superficie del retículo endoplásmico rugoso está salpicada por ribosomas, sintetizadores de proteínas, que le otorga esa apariencia rugosa. Y esa superficie suele estar formada por unos sacos planos conectados entre sí, llamados cisternas. El retículo endoplásmico es una extensión de la membrana externa de la envoltura nuclear. Y eso es importante, ¿verdad? Que lo recordemos. Como tal, surge de lo que es la envoltura nuclear externa como tal. El aparato de Golgi completa y transporta los productos celulares, los lípidos y las proteínas y otras sustancias que se producen en el retículo endoplásmico se encuentran envueltas por unas estructuras rodeadas de membranas llamadas vesículas de transporte. Y son esas vesículas esas vesículas, ¿verdad?, las que se separan del retículo endoplásmico y se desplazan hacia el aparato de Golgi, que también lo conocemos como el complejo de Golgi. Y se le conoce así por su descubridor, el científico italiano Camillo Golgi. El aparato de Golgi está formado por varios sacos independientes de cisternas denominados cuerpos de Golgi que tiene su origen en la membrana que se produce en el retículo endoplásmico. En resumen, va a modificar proteínas y otros compuestos que recibe el retículo endoplásmico para utilizarlos dentro y fuera de la célula.
Una vez los cloroplastos han convertido la energía solar en energía química almacenada, la célula vegetal necesita convertir esa energía almacenada para realizar sus actividades. Esa es precisamente la función de los motores de las fábricas celulares, es decir, las mitocondrias. Una célula de la planta puede tener una o miles de mitocondrias, pero normalmente suelen tener alrededor de 100. Y la mitocondria rompe los azúcares para almacenar su energía química en forma de ATP, sea adenosín trifosfato, una molécula orgánica que representa la mayor fuente de energía para las células. ¿Okay? Casi todos los organismos eucarióticos, a excepción de algunos protistas, poseen mitocondria. Y las mitocondrias presentan dos membranas y un pequeño cromosoma circular que demuestra su origen endosimbiótico. La mitocondria común es más pequeña que un cloroplasto, con unas medidas que varían entre 1 y 5 micrómetros de longitud. Las mitocondrias poseen sus propios ribosomas que producen proteínas que se utilizan en la propia mitocondria y en otras partes de la célula. Así que tenemos que hay ADN en el mitocondria, hay ADN en el núcleo y en el caso de las plantas tenemos ADN también en los cloroplastos, que son los que se encargan de producir más cloroplastos. Los organulos denominados cloroplastos, que contienen pigmentos verdes de clorofila, son el lugar donde se produce la fotosíntesis en la célula de la planta. Cloroplasto, la palabra en sí proviene del griego cloros, que significa amarillos verdosos. ¿Okay? Sin embargo, la fotosíntesis no se produce en todas las células vegetales, solo la vamos a estar viendo que se va a estar llevando a cabo en las hojas. La estructura de estos cloroplastos refleja la función de atrapar energía solar y más adelante vamos a estar viendo, ¿verdad?, la estructura como tal del cloroplasto cuando toquemos el tema de fotosíntesis. Pero los cloroplastos son un tipo de plastidio, término general que agrupa a todos los organulos vegetales que fabrican o almacenan nutrientes o pigmentos. Además de los cloroplastos, existen otros dos tipos principales de plastidios, los leucoplastos y los cromoplastos. Los leucoplastos, del griego leucos, que significa blanco, son plastidios que carecen de pigmento y en ellos se incluyen los amiloplastos que almacenan el almidón. Y el otro grupo son los cromoplastos, y en griego significa croma, significa color. Contienen los pigmentos responsables del color amarillo, naranja o rojo de muchas hojas, flores y frutos. Y dependiendo de la exposición de la luz y de las necesidades vegetales, cada tipo de plastidio puede transformarse en otro diferente. Aquí tenemos a los ribosomas. Los ribosomas fabrican proteínas. Los ribosomas son organulos formados en el citoplasma que dirigen la síntesis de proteínas según las instrucciones genéticas que reciben en forma de ARN mensajero o ácido ribonucleico, y de ahí el nombre es ribosoma. Algunos científicos prefieren no llamar organulos a los ribosomas, ya que estos pues, son mucho más pequeños que aquellos que carecen de membranas y también están presentes en las células procariotas. Sin embargo, los ribosomas de las células eucariotas son bien diferentes a los de las procariotas, ya que son de mayor tamaño, contienen varios tipos de ARN, ¿verdad? Como vamos a estar viendo más adelante cuando toquemos el tema de molecular. Tenemos también, ¿verdad?, el citoesqueleto. El citoesqueleto ejerce un control de la forma y movimiento de las células. Las células son entidades dinámicas, como ya hemos visto con sus organelos. Gran parte del contenido celular está en continuo movimiento y una de las principales estructuras celulares, el citoesqueleto, ayuda a mantener las actividades dinámicas, así como la forma de las células. Los tres tipos de proteínas en forma de hilo que componen el citoesqueleto son los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Y estas proteínas se extienden a lo largo del citosol, la parte fluida del citoplasma, y forman o funcionan, ¿verdad?, como unidades estructurales que mantienen la forma de la célula y sus componentes. El primero de ellos, los microtúbulos, son tubos largos y huecos presentes en el citoplasma que transportan componentes celulares.
Cada hilo está compuesto por proteínas esféricas o tubulinas llamadas alfa-tubulina o beta-tubulina, que se agrupan en 13 filas en forma de hélices alrededor del centro que están huecos. En algunas células, los microtúbulos no solo forman parte del citoesqueleto, sino que también se pueden combinar como parte de unos apéndices propulsores externos llamados cilios y flagelos, como puede ser en células procariotas. Tenemos que el segundo tipo de proteína son los microfilamentos. Los microfilamentos ayudan a las células vivas a cambiar de forma y están compuestos por unas proteínas globulares llamadas actina, que se agrupan en dos cadenas helicoidales enrolladas sobre un mismo eje. En las plantas o vegetales, los microfilamentos también ayudan a desplazar el contenido celular alrededor de la vacuola central en un movimiento circular conocido como corriente citoplásmica ciclosis. Tenemos también que los filamentos intermedios, que es el tercer componente del citoesqueleto, ayudan a determinar la estructura permanente de la célula. Diversos tipos de proteínas lineales se combinan para la formación de este filamento. Sin embargo, no se conoce mucho sobre la función en las células de la planta, donde parece que están implicadas en el mantenimiento de un tipo de estructura celular interna más rígida y permanente, como por ejemplo suelen ayudar a mantener el núcleo en una posición permanente y controlar la forma del mismo. Sin embargo, en animales los filamentos intermedios producen pelo, uñas, plumas y escamas, y también se localizan en músculos y neuronas. No podemos olvidarnos, ¿verdad?, de los peroxisomas. Los microcuerpos participan en las reacciones químicas. Los microcuerpos son pequeños organulos esféricos. Los científicos descubrieron que determinados microcuerpos generaban peróxido de hidrógeno, añadiendo hidrógeno al agua, y luego lo descomponían. Como el peróxido de hidrógeno es potencialmente tóxico para otras partes de la célula, el hecho de limitar estas reacciones químicas dentro de determinados organulos ayuda a proteger al resto de la célula. Por esta razón, dichos microcuerpos recibieron el nombre de peroxisomas o cuerpos de peróxido. Es un término que muchos científicos utilizan para referirse a todos los microcuerpos. Otro tipo de microcuerpo se le llama glioxisoma, que contienen enzimas que ayudan a convertir grasas almacenadas en azúcares. ¿Okay? Ya con esto completamos básicamente lo que es el cuerpo de la célula. En el 1838, el botánico alemán Matthias Schleiden concluyó que los estudios microscópicos de las estructuras de las plantas confirmaban que todas las partes de las plantas están compuestas por células. Las paredes celulares de las células de las plantas hacían fácilmente visibles las fronteras entre las mismas, o sea, las delimitaciones, incluso a través de sencillos microscopios ópticos como lo es el microscopio de luz que nosotros conocemos. Por el contrario, las células animales que no poseen paredes celulares no podían distinguirse con tanta facilidad. Sin embargo, en el 1839, el biólogo alemán Theodor Schwann confirmó también la constitución celular de los animales. Y en el 1855, otro botánico alemán, Rudolf Virchow, dio un paso más allá al determinar que las células solo podían originarse a partir de otras células ya existentes. Así que el conjunto de todas estas observaciones por estos grandes pensadores se conoce como la teoría celular, que puede reunirse o resumirse en tres grandes puntos, ¿verdad? Estos 6 puntos los podemos resumir en 3. Todos los organismos están compuestos de una o más células. La célula es la unidad básica en la estructura de todos los organismos, ¿verdad? Y todas las células se originan a partir de células ya existentes. Así que en definitiva, la teoría celular afirma que la célula es la base de la estructura y reproducción de un organismo. Algo sumamente increíble, ¿verdad? Y a través de las células microscópicas crean organismos que abarcan desde
unicelulares hasta gigantescas secuoyas, ¿verdad? Los árboles más altos. Y a través del proceso de división celular, una sola célula puede convertirse en un organismo pluricelular con billones de células. Y sin duda, la teoría celular revolucionó nuestro conocimiento sobre los seres vivos. Pero no podemos olvidarnos de tres otras características que se le han añadido a través de los años a esta teoría celular, y es que las células contienen la información hereditaria que se pasa de un organismo a otro, de una célula a otra durante la división celular, que todas las células tienen básicamente la misma composición química y que la energía fluye, o sea, el metabolismo y la bioquímica. Toda la energía ocurre entre las células. Ya todo el flujo de energía va a ocurrir entre las células. Así que, tomando eso en cuenta, ¿verdad? La teoría celular sí revolucionó nuestro conocimiento sobre los seres vivos y sigue revolucionándolo hoy día porque todos los días aprendemos algo nuevo sobre lo que son las células y mejoramos o reafinamos esta teoría celular. ¿Cómo surgieron los organelos tras la evolución de la célula eucariota a partir de esa procariota? Pues eso nos lo explica la teoría endosimbiótica. Durante la década del 1970, una científica norteamericana llamada Lynn Margulis recuperó la llamada teoría endosimbiótica. Y esta teoría básicamente apareció por primera vez de la mano de un científico ruso a principios del siglo XX, donde se afirma que los ancestros de algunos organelos evolucionaron como resultado de la ingestión de células procariotas entre sí, ¿verdad? Como lo ven ahí, que células grandes se comen células más pequeñas. ¿Okay? Parece que hace unos 2 millones de años algunas de estas ingestiones continuaban produciéndose y ayudaban a ambas células a sobrevivir, tanto la procariota como en este caso, pues la eucariota. Si una bacteria que producía energía de forma rápida y eficaz era ingerida por una célula que se reproducía, como en este caso, ¿verdad? Se reproducía rápido, pues entonces esto básicamente a las células la célula producía energía de forma rápida y eficaz, era ingerida por una célula que se reproducía rápida y eficazmente también mediante división celular. Y la combinación resultaba muy beneficiosa para ambas. Y el término endosimbiosis significa literalmente vida conjunta en el interior, donde básicamente terminaban, ¿verdad? Juntas ambas células conviviendo sin problema alguno. Así que la teoría endosimbiótica explica por qué algunos de los organulos que más tarde analizaremos, ¿verdad? O que hemos estado analizando, como la mitocondria y los cloroplastos, poseen dos membranas, un rasgo que simplemente o siempre ha llamado la atención a los científicos. La membrana interna podría ser la membrana original de la bacteria que fue ingerida y la membrana externa podría ser entonces la formada por la bacteria receptora durante la ingestión. Y asimismo esta teoría aclara por qué algunos organelos contienen cromosomas similares a los espirales de ADN de las bacterias en contraste con el ADN lineal del núcleo, ¿verdad? Así que esta es una teoría donde básicamente nos explica lo que es el origen como tal del mitocondrio, ¿verdad? Y cómo tanto el mitocondria como los cloroplastos en algún momento fueron organismos libres. Hoy día sabemos que están unos dentro de otros, ¿verdad? Pero básicamente la teoría nos muestra que en algún momento surgen, ¿verdad? Por la ingestión de una bacteria a otra y que ahora conviven de forma conjunta. Por último, no podemos olvidarnos de un término que es sumamente importante en plantas, la simbiosis. ¿Por qué la estoy colocando aquí donde se está hablando sobre estructura y función celular? Es muy simple. Como parte de esas funciones de lo que es la estructura de la célula,
La simbiosis juega un papel sumamente importante, ¿verdad? Sin significa junto, bionai de biosis significa vivir. Así que es la asociación entre dos o más organismos de diferentes especies. Y eso, la célula, la estructura y función de la célula juega un papel sumamente importante en el reconocimiento de esta simbiosis. La simbiosis incluye mutualismo, donde la asociación es beneficiosa para ambos, comensalismo, donde uno se beneficia y el otro no, o sea, el otro no es dañado ni beneficiado, y parasitismo, donde uno se beneficia y el otro es dañado o se enferma y termina muriendo. En esta imagen presentan una flor y un insecto, una mariposa. En este caso hay una simbiosis, ¿verdad? La planta necesita la mariposa para poder polinizar o para poder cargar polen a otra flor. Así que se están beneficiando ambos. La planta le está proveyendo azúcares al insecto, mientras que el insecto le está ayudando a polinizarse. Así que esta simbiosis vamos a estar hablando más de ella más adelante, pero no quería dejar pasar el término y me gusta introducirlo cuando hablamos de estructura celular y funciones, ya que parte, ¿verdad? O entiendo, a mi entender, está asociado a las funciones celulares, especialmente, ¿verdad? Aquello que tiene que ver con el núcleo, aquello que tiene que ver con división celular, que es lo que vamos a estar viendo próximamente.